Sí, 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 sí. Pues vamos a dar inicio con tema 14, con la segunda parte de lo que es el tema de los errores más comunes dentro del gremio contable. Y pues bueno, sin más preámbulo, adelante, tocayo. Caray, buenas noches, muy buenas noches a todos quienes nos están viendo y oyendo, dijeran los ingenieros en tiempo real, y también para todos aquellos que será la mayoría que nos estará viendo y escuchando de manera diferida con la grabación que les permites accesar. Este amigo, pues yo agradezco mucho esta invitación y pues en lo que termina de incorporarse el maestro Claudio, pues añadiendo a estas, diríamos, estos errores comunes en los registros contables, haciendo un poco remembranza de la sesión pasada, platicamos que el tema de la contabilidad, pues es estrictamente financiero y lo que busca es proporcionar información para tomar decisiones respecto al negocio, ¿no? Sigues fabricando ese producto, lo sacas de circulación, necesitas incrementar tus ingresos, necesitas disminuir tus gastos, qué te está generando menos rentabilidad, etcétera, a través de reportes estructurados que conocemos en la práctica como estados financieros y que la propia normatividad establece como básicos cuatro, ¿no? Los que ya todo mundo conocemos y que a su vez también están nombrados o mencionados en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, aunque con algunos títulos o algunos nombres distintos a como lo refiere la normatividad contable. Pero dentro de esto o de estos requisitos, un punto muy importante es, por ejemplo, el tipo de pólizas que se utilizan en los registros, entendiendo como pólizas, pues el documento donde queda plasmado el cargo y el abono, como solemos identificarlo los contadores, ¿no? Y que antes, hace muchos años, en el inicio, trabajábamos con el llamado Diario Continental, que era un libro de pasta dura que venía foliado y que se utilizaba el lápiz HB, se utilizaba muchas veces el bicolor para hacer marcas y demás, pero que posteriormente por la necesidad del negocio, pues se tuvo la imperiosa acción de diversificar las actividades y entonces nacen las pólizas, ¿no? Como estos documentos en donde los más conocidos fueron en su momento, y de hecho todavía lo son, aunque de manera electrónica, la póliza de ingresos, la póliza de diario, la póliza de cheque, pero en el caso de la póliza de cheque, normalmente para registrar las salidas de bancos, nunca para registrar los depósitos o las entregas que nos hacían los clientes o los pagos que nos hacían a través de cheque. Entonces diríamos que la póliza de cheque podía implicar en algunos casos una póliza de ingreso, una póliza de diario y una póliza de egreso. Y es aquí a donde yo quisiera hacer mención y considerar y someterlo a su opinión el tema de los títulos de las pólizas. En el caso, por ejemplo, de la póliza de ingreso, una práctica muy común que yo me he encontrado es que las pólizas de ingreso se trabajan en función del flujo, el flujo de dinero. O sea, si entra dinero, si a mí me depositan dinero, el cliente me depositó 5,000 pesos, se contabiliza en la llamada póliza de ingreso. Y yo siempre les pongo el ejemplo de qué pasa si yo hago una venta a crédito, en qué tipo de póliza la contabilizo, en una póliza, o cómo le llamo la póliza, póliza de ingreso o póliza de diario. Y la mayoría de las respuestas es, esa es una póliza de diario, contador. Cuando tú contabilizas una venta a crédito, me dicen es una póliza de diario. Oye, y cuando me pagan esa venta, es decir, cuando cargamos bancos y abonamos clientes, esa póliza o ese registro contable que viene siendo. Y entonces me dicen, contador, esa vale una póliza de diario. Entonces, cuando tú contabilizas el pago del cliente, es una póliza de ingreso y cuando contabilizas la venta a crédito, es una póliza de diario.
Y entonces cuando yo les muestro la definición de un ingreso que viene en las normas de información financiera, entonces se detecta que hay un error en la aplicación porque la norma de información financiera establece que un ingreso es un aumento del activo o un decremento del pasivo con un impacto favorable en resultados. Entonces, cuando yo se los traduzco en el ejercicio real, y una venta a crédito, por ejemplo, le digo, mira, aquí la venta a crédito tienes un cargo a clientes y un abono a ventas. Y ahí está la definición de ingreso. Es un incremento de activo con un impacto favorable en resultados. Entonces, sea la venta a crédito o la venta de contado, implica para la empresa un ingreso. Entonces, si tú estás contabilizando lo que técnicamente es un ingreso, el documento donde lo plasmas, pues es una póliza de ingreso. Y en el caso del pago, donde contabilizas cargo a bancos y abono a clientes, allí sí es verdad que también hay un incremento del activo, pero hay a su vez un decremento del activo y entonces la misma norma dice, ese no es un ingreso. Cuando incrementa el activo y decrementa el activo, no es un ingreso. Consecuentemente, esa póliza no sería de ingreso. Entonces, esta parte muchas veces se llega a pasar por alto. Excelente, tocayo. Como siempre, muy buenos puntos. Adelante, Ramiro. Bueno, otro eh, aspecto que también es fecha que todavía hay contadores o empresas que por sus contadores, cuando tienen activos o pasivos en moneda extranjera, no hacen una adecuada segregación de las operaciones y ahora sí que ponen todo el efecto en una sola cuenta de activo pasivo y se olvidan de pues ahora sí que que hay una fluctuación cambiaria al cierre de cada mes y pues todo se lo llevaron a pesos de esa fecha. Entonces, la experiencia no es nueva en el sentido de que pues ya hay muchos años de esto en el sentido de que pues uno ya recién formado como contador en 1988 te dabas cuenta que empresas sumamente muy grandotas o transnacionales pues ahora sí que también ya el know-how al respecto y decías, oye, pues ya estoy viendo una balanza de comprobación donde se ve claramente que hay una cuenta y una subcuenta, por así decirlo, con una cuenta de mayor para esos activos o pasivos en moneda extranjera, donde la primer subcuenta es, pues ahora sí, la operación en dólares valuados a $1 y consecuentemente la otra cuenta que le acompaña es una complementaria. La cuenta complementaria prácticamente viene a ser la evaluación ya en pesos de la diferencia para tener ya la suma de ambas cuentas con la cuenta mayor para decir la posición de esas operaciones de activo pasivo en moneda extranjera valen tantos pesos a esa fecha y que al cierre de cada mes las vas evaluando con una fluctuación cambiaria que aumenta o disminuye según la fluctuación cambiaria para registrar entonces consecuentemente una ganancia o pérdida cambiaria que se va a resultados. Adelante. Muy bien, Ramiro. Ok. Adelante, Claudio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Claudia, Mira, buenas noches. buenas noches, Hola, Claudio. ¿Qué Víctor, andamos? Ramiro, Hugo. Mire, la realidad te digo es que, como bien dice el Máster Víctor, eh, mucho ha sido parte de la costumbre, cómo se han venido generando las pólizas. Pero también recordemos que, que también estas pólizas tienen diferentes tipos de usuarios y nada más nos vamos a enfocar en dos. Los financieros, que es para las empresas, por contribuyente, y el fiscal. En ambos casos se tiene que tomar en cuenta lo señalado en las normas de información financiera, los señalados en los principios estadounidenses de contabilidad en aquellas grandes empresas
en las normas internacionales de información financiera y en cualquier otro marco contable que nos permita generar esa información y que nos permita generar ese acceso a cómo se está registrando contablemente. Entonces, aquí nada más hay que separar, o sea, la póliza, el usuario, sobre todo lo que viene siendo el usuario, una cosa es muy diferente, el usuario del contribuyente o el usuario empresa, y otra cosa es muy diferente, el usuario del SAT. Si bien deben de ser las mismas, más sin embargo existen algunas diferencias precisamente por el uso que se le da a esa información. Adelante, Hugo. Es correcto lo que comentan. Yo lo que me he encontrado, y parafraseando un poco aquel que dice sobre los paradigmas, ¿no? Sobre todo en el sentido de que, y lo que hemos encontrado muchas veces es que agarran cualquier comprobante, agarran el estado de cuenta, muchos colegas, y empiezan a contabilizar en base a los FDIs, sin saber o sin investigar o indagar cuál es la naturaleza del movimiento, y lo hacen por default, ¿no? A veces he pedido en algunas empresas algunos reportes, me dicen la gente, ahorita se lo hago, aquí tengo todos los FDIs. Espérame, si la contabilidad no es sobre FDIs, ¿no? Es parte de una documentación, de una documentación que soporta la operación, pero la naturaleza financiera, ¿dónde la dejan, no? Pero bueno, son cosas que suceden. Adelante, tocayo. Sí, muy atinado. Y aquí, yo quisiera retomar tres puntos importantes sobre esto. Primero, lo que comentaba el doctor Ramiro, que es un tema de preguntas muy frecuentes que llegan en los grupos a donde nos toca estar y participar respecto al tipo de cambio, porque muchas veces en el registro contable de una operación pactada en dólares, incluso facturada en dólares, la pregunta constante es, ¿qué tipo de cambio utilizo para hacer el registro contable? Y esto a su vez da pauta a lo que comentaba el doctor Ramiro para el registro contable, porque muchas veces se manifiesta tal cual en pesos, porque así lo exige tanto la normatividad contable como la normatividad fiscal o una moneda estándar, que en este caso la parte fiscal dice en pesos. Y entonces viene justamente aquí la situación de qué tipo de cambio utilizo. Y somos muy dados como contadores a irnos al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación cuando éste tiene un interés y un objetivo distinto al de la operación o la transacción financiera. Entonces, esa parte, ahí yo también la dejo. Segundo, el tema que decíamos y que retoma el maestro Claudio respecto de las pólizas. Yo recuerdo, y seguramente ustedes también, cuando recientemente se reforma por allá a finales del 13 para aplicarse en el 14, el tema de los registros en medios electrónicos, los registros contables, en las especificaciones técnicas, el SAT había señalado tres tipos de pólizas y que duró nada más 6 meses, porque por ahí de junio del 2014 el SAT eliminó los tres tipos de póliza y que incluso mencionaba ingreso-egreso diario, pero dándole un enfoque netamente fiscal cuando podía suceder lo que comenta Claudio, que el tema financiero pudiera ser distinto del tema fiscal. Incluso los desarrolladores de los programas, cuando tú das de alta a la empresa y das de alta tu catálogo tipo de pólizas, te ponen los dos aspectos, te dicen, a ver, el aspecto financiero y el aspecto fiscal. Por ejemplo, si tú das de alta una póliza de tipo ingreso, te pregunta, bueno, ¿y fiscalmente de qué tipo es? ¿También es de tipo ingreso o no? Y entonces aquí también tenemos, por esa razón el SAT los elimina, porque tenemos la situación de que pudiera ser distinto en el caso aún de un mismo régimen fiscal. Pensemos, por ejemplo, en una persona moral del régimen general, que conforme el artículo 17 acumula fiscalmente sus ingresos con base en lo facturado, lo cobrado
o la entrega de la mercancía. Lo que suceda primero dice el 17. Entonces, pudiéramos tener fiscalmente un ingreso que contablemente no es un ingreso, como es el tema del anticipo. O sea, tú recibes un anticipo y si eres una persona moral del régimen general, fiscalmente ya tienes un ingreso, pero puede ser que contablemente, de hecho, contablemente no es un ingreso, contablemente es un pasivo. Entonces, contablemente, ¿en qué tipo de póliza registras ese pasivo? Pues en una póliza de tipo diario, porque no implica ni una afectación a resultados, tanto en el caso de la utilidad o de la pérdida. Entonces, contablemente es un pasivo, fiscalmente es un ingreso. Entonces, tú podrías tener una póliza contablemente de tipo diario, pero fiscalmente de tipo ingreso, y entonces allí pudiéramos generar hasta 18 tipos de pólizas entre esta mezcolanza de lo contable y lo fiscal. Por esa razón, el SAT elimina los tipos de póliza como un requisito de los registros en medios contables, en medios electrónicos, y finalmente lo deja a la decisión del contribuyente para que quede específicamente el tema de lo contable. Entonces, esa parte a mí me parece atinada por parte del SAT, pero como bien lo comenta el maestro Claudio, somos muy dados a lo típico, a lo acostumbrado, y entonces al final pues seguimos en esa práctica y no nos damos cuenta que sí es necesario hacer un cambio. Excelente, tocayo. Adelante, Ramiro. Pues totalmente cierto lo que comenta el doctorazo Víctor. Ya se hace una mezcla de varias situaciones que derivan de las diferencias de la aplicación contable y fiscal. Tan es así, pues tenemos la parte correspondiente, que es la conciliación contable fiscal, que precisamente nos ayuda o nos auxilia esa herramienta para poder distinguir todo ese tipo de diferenciaciones y tener certeza de lo que contablemente se tiene para llegar a un resultado fiscal. Adelante. Ok, Ramiro. Adelante, Claudio. Eh, Coincido con lo que comentas, Víctor. Y sobre todo te digo porque se puede, como bien dices tú, se hace una mezcolanza entre las pólizas financieras y las pólizas fiscales. Pero si ya nos vamos a lo que viene siendo la norma, lo que viene siendo ya un poquito la costumbre, podemos mencionar prácticamente 6 tipos de pólizas o 5 tipos de pólizas, que son los que normalmente tendríamos que utilizar en las empresas. ¿Cuáles son? Póliza de diario, póliza de ingresos, póliza de egresos, póliza de traspaso, póliza de ajuste y la póliza de depresión. Entonces, en función de esos 6 tipos de pólizas que se vendrían siendo las más comunes, pero sobre todo se confunde también las pólizas de depreciación, las pólizas de ajuste y las pólizas de traspaso como parte de una póliza de diario, cuando bien son diferentes tipos de póliza y son diferentes conceptos los que tendríamos nosotros que considerar en ese punto. Entonces, creo que se tiene que buscar la manera de estandarizar un poco más las pólizas. Pero también, como tú bien comentas, Víctor, los desarrolladores únicamente te ponen 3 pólizas, nada más. Ingresos, egresos y diario. Entonces, sería cuestión de emplear un poco más y ver la necesidad también de cada contribuyente para poder aplicar las pólizas de acuerdo a su flujo de información, ya sea en base a su flujo financiero o en base a su flujo fiscal, como bien tú mencionas. Excelente, Claudio. Fíjate que ahorita que dices lo de las pólizas, es cierto, los desarrolladores tienen esos 3 tipos, ¿no? En lo personal, a mí me llamó la atención una empresa que estábamos eh, revisando y haciendo nos pidieron hacer unos ajustes. Entonces, bueno, nos metimos a las entrañas de la contabilidad y yo les comento, ¿y dónde están la póliza de ajustes y los traspasos? No, es que todo lo metemos a la póliza de diario. Digo, pues que tienen que separar esas partes, ¿no? Y como bien dices, la costumbre, ¿no? Está muy arraigada, ¿no?
Entonces hay una también aprovechando las bondades de algunos programas, pues también eh, podemos utilizar las hojas electrónicas, asignarles algún nombre, ¿no? Y eso nos puede ayudar bastante. Otro punto también que, que nos hemos encontrado es que en las pólizas no vienen adjuntados en donde debe ser los comprobantes. Si ciertamente no se contabiliza CFDI, al momento de hacer una compulsa o algún registro o una contrapartida, tienen una verdadera mezcolanza porque revuelven pólizas de diario, pólizas de ajuste, pólizas de ingresos, todo revuelto y uno tiene que andar rearmando con algunas herramientas. Adelante, tocayo. Sí, y este tema nos puede llevar, por ejemplo, a una violación o infracción de uno de los requisitos fiscales de los registros contables, porque si bien es cierto que la contabilidad o el registro contable tiene un enfoque financiero netamente, pero hay ciertos requisitos fiscales que debieran cumplirse sin salirse de ese objetivo. Un ejemplo, en el artículo 33, apartado B, fracción primera del reglamento del Código Fiscal, señala algunos requisitos y les menciono dos de esa fracción primera. Dice ser analíticos y ser cronológicos. Más adelante regresamos con el tema de lo analítico, pero ahorita que lo comentes, amigo, el tema de los diferentes tipos de pólizas eh, nos va a ayudar a cumplir con el tema de lo cronológico, porque eh, yo he visto pólizas, por ejemplo, la póliza de ingreso número 1 que registra el depósito del 1 de septiembre. Y luego, la póliza de ingreso número 2 registra el ingreso del 3 de septiembre. Y la póliza de ingreso número 3 registra el ingreso del 2 de septiembre. Y entonces ahí nos salimos de lo cronológico. O sea, ¿cómo tú en la póliza número 1 tienes el ingreso del 1? En la póliza número 2 tienes el ingreso del 3, está bien, pero ¿cómo en la póliza 3 tienes el ingreso del 2? Es decir, ya no hay un registro cronológico. Y eso, aunque contablemente no te afecta, porque nunca hacemos reportes o estados financieros diarios, a duras penas los hacemos al mes, ¿no? Y hay quien se los lleva cada año, pero los reporta 3 años después, ¿no? Hay quien ahorita está haciendo la contabilidad de agosto del 2020, no de agosto del 2024. Entonces, ¿cómo es posible? Contablemente no te afecta que tú en la póliza de diario, en la póliza de ingreso 1, tengas el ingreso del 1, en la póliza de ingreso 2 tengas el ingreso del 3 y en la póliza del 2 tengas la póliza 3 el ingreso del 2. Contablemente no te afecta porque al final del mes, que es cuando haces tu corte, te va a reportar la cifra que debe ser. Pero fiscalmente sí, porque fiscalmente dice el reglamento del código, tu registro contable debe ser cronológico. Si primero fue la operación del 2 y luego la del 3, el registro debe de ser en ese sentido, en ese orden. Y esto nos ayuda, por ejemplo, los distintos tipos de póliza, porque lo que comentaba el maestro Claudio respecto a las pólizas de transferencia. Si yo manejo pólizas de ingreso en efectivo, por ejemplo, y yo manejo pólizas de ingreso de transferencia, entonces eso me puede ayudar a tener un mejor control y cumplir con el tema del registro cronológico, porque entonces yo puedo contabilizar primero mis pólizas de depósitos en efectivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 80. Y a lo mejor la póliza de transferencia que tiene su propia numeración, 1, 2, 3, 4, pudiera coincidir en el día la póliza de ingreso en efectivo del 5 de enero, la póliza número 18, con la póliza de transferencia del mismo 5 de enero, tal vez número 22. A eso nos pudiera ayudar, por ejemplo, el diversificar las pólizas en esos distintos eh, modelos o tipos de acuerdo con la manera en la que el cliente nos está haciendo el depósito del pago y entonces cumplimos
con lo contable, de lo que nunca nos salimos, y cumplimos con el requisito fiscal del registro cronológico. Excelente, tocayo. Adelante, Ramiro. No, pues qué interesante porque a mí ya me pasó eso pero ahora sí que con las pólizas de egreso, donde, donde resulta que los dos dígitos, bueno, porque tampoco hay muchos movimientos de cheques, pero el dueño del empresario yo quiero que se use la chequera como que regla número 1, ¿no? Y transferencias muy poquitas, o sea, salidas de pagos a proveedores muy escasos. Entonces, todo lo que manda ahí en la empresa de este empresario es la chequera, ¿no? Para egresos. Entonces, resulta que, este, imagínate que la chequera estás empezando en enero y por cuestiones del destino, los últimos dos dígitos de la chequera es 01, ¿no? Y tiene 02, 03, 04. Y luego viene una transferencia electrónica de pago de esas pocas que hay, pero las tienes, ¿no? Y volvemos a esto, ¿no? Porque tienes ya la cuestión de la cronología de los días, porque a lo mejor en la cronología de los días resulta que sacaron todos los cheques el día, no sé, el día 2 o 3 de enero, ¿no? Pero, pues por otra razón también cuando ya ves la aplicación de los cheques, pues pues también se van cobrando por parte del proveedor en otro día, ¿no? Y es parte también de decir, bueno, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, por un lado, y luego, digo, hablando de los días, y luego el número consecutivo de los cheques. O sea, se hace ahí también un galimatías. Adelante. Gracias, Ramiro. Adelante, Claudio. Coincido con lo que comentas, Víctor, pero sobre todo también hay que tener en cuenta algo. Esto de los números de póliza tiene mucho más que ver con el control interno y con la necesidad de información de cómo la quieras tú controlar. O sea, se tiene que tener un orden cronológico, pero todo va en función de tu control interno. Y todo va en función cómo quieras tú controlar la póliza. Recordemos que las pólizas prácticamente los elementos de las pólizas, ¿cuáles son? El encabezado, el concepto y el pie de la póliza. Entonces, en el encabezado tú vas a poner qué tipo de póliza es, qué número de póliza es y qué es lo que qué es lo que te integra esa póliza. Entonces, ahí yo siento yo que debe ser en función prácticamente del control interno que tú quieras, cómo lo quieras tú manejar, ya sea por parte de, como dice Ramiro, por parte de chequera, por parte de cheques, por parte de transferencia, por días, por meses, o sea, va a depender cómo tú requieras esa información. Pero también hay que tomar en cuenta algo, todo esto que estamos viendo también, por decirlo de esa manera, hay un culpable. ¿Cuál es el culpable? En nuestra universidad, ¿cuál era nuestra Biblia? No eran las NIF, era el libro de Elías Lara Flores. Entonces, eso es lo que nos han enseñado y lo que nos enseñaron en ese entonces, que actualmente ya las generaciones, ya para acá, si bien lo siguen utilizando, ya no es tanto la aplicación como se ha hecho. Pero el culpable de que tengamos que utilizar esos tres tipos de pólizas prácticamente es el libro de Elías Lara Flores. Pero también, independientemente de eso, recordemos que las pólizas o la contabilidad o las pólizas también emanan del Código de Comercio. No recuerdo si es el 31 o el 32. Entonces, todo eso nos lleva a ver la necesidad de la información, la necesidad del control interno y sobre todo la necesidad del usuario. Adelante, Hugo. Sí, ciertamente. Me quedé pensando en lo de Elías Lara. Sí, la verdad. Incluso me acuerdo cuando estaba en la universidad, ni acabamos el libro. Ya con eso les digo todo. Es más, no tocamos el tema ni de la fluctuación cambiaria, ni de los ajustes, y prácticamente los últimos tres capítulos de noche, ¿no? Oye, Y ese libro, Hugo, sí, entonces se quedaron en la introducción nada más.
No, no, sí, ya hemos empezado, ¿no? Pero, no, sí, sí avanzamos, pero la verdad creo que de ahí derivan, Perdón, Hugo, pero qué buen comentario, Ramiro. de ahí sí, sí, la verdad, pues haz de cuenta, nos llevó una cosa a la otra, ¿no? Y Está bien, como, está bien. y como bien dice, pues, seguimos la introducción, Ramiro, sí, sí la vimos, ¿no? De hecho, Está bien, cuando está tú, bien. de Muy hecho, bueno. de hecho, tú eres de la generación anterior, ya se había inventado el libro de Elias Lara, ¿no? Buen chascarrillo, ¿no, Ramiro? No, bueno. Adelante, tocayo. Se quedaron en la portada, dice. Elías Lara Flores sigue siendo el ícono y muy respetable y todavía aplicable, porque si bien es cierto que en su momento aplicaba todavía los principios de contabilidad y que nos enseñó la técnica del cargo y el abono con las cuentas T y demás, y que sigue siendo todavía la forma gráfica de enseñar el registro contable para los jóvenes. El libro de Elías Lara Flores sigue siendo de mucha ayuda, aunque ya aplica el tema de las normas de información financiera. Pero respecto de la cronología, yo quiero comentar un punto que tiene que ver con eso también, y es el hecho de la fecha de la póliza. Ya dentro de los requisitos de una póliza o de un registro contable que comentaba el maestro Claudio, la fecha de la póliza sigue representando también algo muy parecido a lo que comentábamos con el tipo de cambio. Una pregunta muy frecuente, una duda muy recurrente en la comunidad por contadores incluso ya decanos, porque hay tres aspectos que lo hacen dudar. Primero, la fecha del comprobante, diríamos la fecha del CFDI, ¿no? La fecha del CFDI. Segundo, la fecha en la que se está haciendo el registro contable para aquellos casos en los que casi van al día o por lo menos dentro del mismo mes hacen el registro. Y tercero, la fecha de la operación, que esa vendría siendo realmente la fecha de la póliza. Hoy es 17 de septiembre. Si yo voy a registrar una venta que se hizo ayer, la fecha de la póliza es de ayer, porque ayer se hizo la venta. Entonces allí yo estoy manifestando que ayer, 16 de septiembre, tuve un depósito a mi cuenta bancaria, según el comprobante que me envía el cliente, y ayer se concretó, no sé, el pago o se concretó la operación de venta. Independientemente de la fecha del comprobante fiscal, que a lo mejor a estas alturas todavía no lo he elaborado, o incluso independiente de la fecha en la que yo esté haciendo la póliza, porque recordemos que aunque el SAT todavía no se ha metido a revisar estos puntos, el propio reglamento del Código Fiscal y a su vez una regla miscelánea, la 28113, establecen un plazo para el registro contable. Y este plazo para el registro contable, que de acuerdo con la regla es el último día natural del mes siguiente al que se realizó la operación, el punto de partida para identificar esto para la autoridad, de acuerdo con la misma regla miscelánea, viene siendo la fecha que dice la póliza y la fecha que tiene el comprobante, que ese es el punto de comparación que toma la autoridad en el entendido que el comprobante se emitió o se expidió en la fecha en que se realizó la operación. Pero más allá de este punto, diríamos que la afectación económica la tuvo la empresa, si yo hice la venta ayer, la tuvo la empresa ayer y mi registro contable en la póliza debiera manifestar como fecha de la póliza la fecha en que se realizó la transacción, independientemente de la fecha en que esté realizando el registro contable. A lo mejor lo idóneo sería que trajera dos campos de fecha de póliza, a lo mejor fecha en que hiciste la póliza y fecha en la que se realizó la transacción. Pero como solamente trae un espacio para fecha, la fecha de la póliza vendría siendo
la fecha en que se realizó la transacción o operación económica, independientemente de la fecha en que estés capturando la operación o contabilizándola y la fecha del comprobante fiscal. Excelente, tocayo. Seguía el turno a Ramiro, pero parece ser que algo le sucedió. Se le fue el internet. Adelante, Claudio. Vago, mira, complementando lo que dice el Máster Víctor, volvemos a lo mismo, o sea, mientras no se tenga un registro en tiempo real, se van a seguir presentando todo este tipo de situaciones, pero también, más o menos haciendo un comparativo entre lo que viene siendo la contabilidad privada y la contabilidad gubernamental, ahí es un poquito diferente, que tendríamos que equipararlo para poder aplicar prácticamente el mismo, eh, el mismo concepto. ¿Por qué? Porque en la contabilidad gubernamental tenemos 6 momentos contables para poder registrar nuestras operaciones, por decirlo de esa manera, que es en base a presupuesto aprobado, en base a presupuesto modificado, en base a presupuesto comprometido, ya para posteriormente hacer la aplicación del momento contable en base a lo devengado, en base a lo ejercido y en base a lo pagado. Entonces, esos puntos pudiéramos también aplicarlos aquí en la parte de las pólizas contables, pero tendríamos que manejar también lo que viene siendo la parte del, del presupuesto, manejarlo de origen, pero es un poquito diferente sobre todo con la parte de la contabilidad gubernamental. Excelente, Claudio. Adelante, Ramiro. Contabilidad gubernamental, otro nivel, ¿verdad? Qué bueno que lo toca el maestro Claudio Álvarez. Pues ahora sí, digo, no tengo yo la experiencia propiamente en la contabilidad gubernamental, pero ya con lo que acaba de decir bien Claudio, pues me suena a que vamos a inventar la póliza del presupuesto no ejercido. Adelante. Bueno, no sé, ustedes, si ya damos por terminado ahorita la sesión o si quieren agregar algunos minutos más, ustedes me dicen. Si yo tengo ahorita un compromiso en unos 5 minutos más o menos, entonces no sé si quieran que nos quedemos 5 minutos más o como ustedes indican. Pues si gustan, aquí terminamos la transmisión. Agradezco infinitamente Tocayo, Claudio, Ramiro, a toda la gente que aquí nos sigue y sobre todo a la gente que nos va a ver en forma diferida. Y creo que un saludo para todos ellos, ¿verdad, Claudio? Es correcto, te digo, muchas gracias por la invitación, Hugo. Seguimos creo que en un siguiente programa para ver una tercera parte, porque todavía nos faltan varios conceptos y sobre todo, te digo, volverles a mandar un saludo a los puristas. Gracias. Excelente. Sí, saludos a todos los colegas que nos acompañan hoy. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bendiciones a todos. Hasta luego. Muchas gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego.